Entonces, como ya hasta aquí sería la prueba, lo más probable es que acabamos esto entre el lunes, martes de la próxima semana. Primera semana de agosto, jefa, me avisa que día harán el examen. Mira, entre el lunes 3, yo no sé qué lugar, hasta viernes 7. iPhone le ponen el dato, como dice la otra vez. Tal día la prueba, ¿ok? La jefa me confirma. Es de cuanto aviso. Dicho esto, hasta aquí conversamos de lo que yo recuerdo. Vamos a terminar de ver esto en la estructura. Después veremos qué está pasando con el embrión en la parte interna. Y luego iremos poniendo todo en fechas. Porque recuerden, el objetivo de esto es poder responder a ese amigo o amiga que viene con una pregunta que es de vida o muerte. O sea, ahorita no estoy poniendo fechas, como le acabo de comentar. Voy a irle dando datos y luego iremos poniendo todo en tiempos, inicios, mediados o finales, ¿de acuerdo? O sea, ahorita vamos a ir viendo cambios de estructuras y en un momento vamos a ir poniendo esto aquí, esto acá y esto acá, para poder después de un momento decir si es probable que eso que acabas de ver en la prueba es real o todavía no te lo creas. Bien. O sea, vimos hasta lo que fue ciclo cerebral, ¿no es cierto? Gametogénesis, fertilización, primera semana, segunda semana. Sí, este tema arriba la prueba. Lo que es calificación. Ok. Llegamos a hablar de este espacio, llegamos a hablar de que ahí entra sangre, ojo, sangre materna, porque el principio está tratando, y es lo que hace, de abrir espacios en los capilares que están en el endometrio, que recuerden ya que tiene el nombre también, residuas, por esta bonita reacción residual. Y lo que ustedes ven en este lado, y me va a tocar hacer eso mejor, ver ciertas imágenes que están en el capítulo de placenta, corresponde a lo que está ocurriendo en ese tejido invasor y el tejido que está abajo. ¿A cuál se refiere, don? Lo lila moradito es el sincitio. Lo que está de este color durazno. Ya, durazno, monocromático, trato de aprender algo. Crema. Bueno, el color diferente que está dentro es del... ¿Cómo? ¿Coral? Ya, más madre ahí. Es del citotropoblasto. Y es como coger, por ejemplo, como por esta zona, como por aquí, y hacer un corte transversal. Cuando hacen ese corte transversal, empiezan a ver cómo se están estructurando los dos tejidos al inicio, sincitio y cito, porque van a empezar a crear algo desde esta semana que en el futuro permitirá el intercambio entre el bebé y la mamá. Una de las estructuras que se conocen como ven ahí arriba, vellosidades. Esas vellosidades que vamos a ir chequeando poco a poco, se les clasifica desde dos perspectivas. Les podemos clasificar por su función y les podemos clasificar por lo que está viendo usted aquí, y en el capítulo de placenta lo completaremos, aunque creo que mejor veremos las imágenes llamando aquí. Les podemos clasificar por la histología. Desde aquí será desde la histología. ¿Cuántas capas tienen esas futuras vellosidades en función de los tejidos que estamos viendo? Ok. Me voy a salir un ratito, insisto, como me acabo de ver, porque estas estructuras están mejor descritas en placenta. Y en el capítulo de placenta tenemos los cortes histológicos, no en el de segunda semana. Déjenme abrirle solo lo de placenta, me voy a ir a esa parte específico, porque la tengo bien equivocado. Acá. ¿Ya ven? Ok. Acá. Estas imágenes y luego volvemos a lo que es segunda semana. Por ahora. Como ven, es prácticamente la misma imagen. Hacen un corte transversal y desde la histología usted encontrará vellosidades primarias, secundarias y terciarias. La vellosidad primaria que ven ahí tiene en la periferia sincitio trofoblasto y adentro citotrofoblasto. O sea, tiene dos tejidos, dos capas. La velocidad secundaria tiene un tejido más,
sin sitio, cito y un tal mesénquima. Ya descubriremos de dónde sale ese mesénquima. Algo afuera, un tal mesénquima. Y la vellosidad terciaria tiene un tejido más. Sin sitio, cito, ese mesénquima y la pared de los vasos sanguíneos en su interior. ¿Ok? La pared de los vasos sanguíneos en el interior. Recalco una vez más, esto no es nada más que estas estructuras que ahí les van viendo mejor, cortadas de manera transversal. Estos como arbolitos por aquí. Y de hecho en placenta hablaremos de esto como arbolitos. Ya me entenderé en su momento. Ya, justo iba esa partecita. Desde la histología, primaria, secundaria y terciaria, pero en segunda semana llegamos solo hasta secundaria. ¿Se acuerdan que les dije que les llaman muchas veces la semana de los dos? Primaria, secundaria, hasta ahí llego. Vellosidad terciaria, luego. Después sí. Desde la función, porque le dije que hay otra clasificación, hay solo dos funciones. Qué raro, otra vez dos. El objetivo, uno de los objetivos de estas vellosidades es mantenerle anclado a este futuro bebé en los tejidos maternos. Anclado, fijo, agarrado. Así que usted encontrará vellosidades de ancla o de anclaje. También les llaman de tronco. ¿Okay? Hay unas vellosidades que tienen esa función, anclarme a los tejidos de mami, no soltar. Y la otra función, otra vez dos, la otra función de estas vellosidades es permitir intercambios. Hablaremos de esos intercambios en el capítulo de placenta. ¿Okay? La doble clasificación se la acabo de contar. Vellosidades por su histología, primaria, secundaria y terciaria, depende del número de capas. En segunda semana solo llegamos hasta la secundaria. Y por la función, unas de ancla, de anclaje, también les llaman de tronco, y la función de intercambio. ¿Okay? Esas de intercambio tienen otro nombre que ya repasaremos en su momento. Ahora, verá, este es el esquema que encuentran en el capítulo de segunda semana. Corte transversal, todavía están muy verdes en su evolución. Sin sitio afuera, cito adentro. Avanzamos un poquito. Sin sitio, cito y un núcleo mesenquimático. Esto ya no sería segunda semana, esto ya es más probable que sea a partir de la tercera. Ya van a darse cuenta por qué. Sin sitio, cito, mesénquima y la pared de los vasos sanguíneos que van apareciendo en su interior. ¿Ok? Como se dan cuenta, eso envuelve a todo este embrioncito. Por ahora, lo envuelve totalmente. Cambiará con el tiempo. ¿Ok? Con eso creo que se entiende mejor esa parte de las vellosidades que encuentran en el capítulo de segunda semana. Y podemos ir a cierto detalle por ahí. Las imágenes están en el capítulo de placenta, por si acaso, no sufrirá. Solamente le pongo para que les podamos ver y entender mejor. No sufra. Aquí están en el libro, solo que están en la parte de placenta. Ahí entienden mejor lo que van a leer por ahí. Ok. Acá está. Sí, el compañero ya llegó a placenta. 153. Está en la página 153. 153. 160, 156. Las imágenes que están en la 153 ya. Así que sí están en el libro, no solo que no están las imágenes de la segunda semana, sino más adelante. Ok, ya. ¿Qué detalle adicional más nos toca revisar de esto de vellosidades? Creo que nada más para segunda semana. Ok, me voy para acá, me regreso. Y ahora veamos cambios en el embrioncito. Luego vamos metiendo días. Y no sé si el día que hacemos hacer la respuesta esta que es crucial. Cambios en el embrioncito. Ok. Primer detalle. Cuando ustedes empiecen a leer, sea este, sea Flores, o cualquier otro libro, encuentran que al ser humano en esta época le asocian o le dan la forma de un disco, a una forma discoide. Parecido a lo que ven ahí. Y como este disco, o el embrión en esta época, tiene esta forma de disco, con dos capas, otra vez un dos, disco embrionario bilaminar, es otro término que encuentran. Forma de disco, dos capas. ¿Qué capas eran? El epiblasto arriba, el hipoblasto abajo.
Veamos esto en el contexto de los tejidos que estaban por fuera. Teníamos una cavidad, la cavidad del blastocisto o blastocele. Okay. Y les conté que aparecía otra cavidad cuando se organizaba en pisos. ¿De acuerdo? Esta cavidad tiene un nombre que seguramente usted conoce, porque se usa muy seguido. Es la futura cavidad amniótica. ¿Qué nombre o qué palabra seguramente ya le sonó? Amniótica, amnios, líquido amniótico. Son términos que usted sí escucha, ¿sí o no? ¿Qué deben haber oído en más de una ocasión? Doble cavidad, cavidad del blastocisto, la futura cavidad amniótica como leen ahí, o cavidad amniótica primitiva. Ahora, estas cavidades adquieren membranas. Si hay una cavidad aquí, una membrana. Si hay una cavidad aquí, otra membrana. Otra vez dos. Otra vez dos. ¿De dónde salen las membranas? La imagen le da una idea. ¿Ven que células azules están como que separándose y moviéndose? Y después aquí ya vemos esto como llenito de células azules. Exacto. Células del epiblasto jefatal, como usted dice. Células del epiblasto se mueven, envuelven la cavidad, crean la membrana, que no va a ser llamada epiblasto. Es esa clásica membrana que usted ve cuando busca fotos en internet y encuentran un guagua como que está nadando en algo envuelto como sabanita transparente. Esa membranita transparente es del amnios. La conoceremos mejor en el laboratorio de placenta que haremos en el futuro. Mire, ya asoma el amnios. Y la cavidad amniótica cubierta por esa membrana, el amnios o membrana amniótica. Abajo empieza a aparecer un nombre que les acompañará a lo largo de este curso, en primer y segundo semestre sobre todo. Se desprenden células amarillas. Sabemos que esa célula amarilla se llamaba hipoblasto. Llena toda la cavidad y ya no le vamos a llamar blastocele o cavidad del blastocisto. El nombre que empieza a adquirir, y ojo que tiene un apellido más, dice saco vitelino primario. Y si hay un primario, van a haber un secundario. Se van a de los dos, ya veremos ese detalle. El nombre tiene que ver con algo que el otro día les dije, vayan chequeando y llegó el momento para que me cuenten cierto detalle. ¿Qué cosa? Dice saco, eso nos da una idea de una bolsa. Vitelino, ¿con qué asocia usted? Con el vitelo. Hace un par de días atrás les dice cierta observación que me dirán a leer. ¿Qué es el vitelo? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de cómo se alimenta el guagua, hicimos el ejemplo con el huevito de las aves y me dijeron, el huevito de las aves lo que tiene es vitelo? Y les pedí, a leer un poco, porque en el futuro, que está muy lejos, le de preguntar ciertos detalles porque tenemos que aclarar esto. La compañera de nuevo dijo, sí, nos dijo. Y sí, les dije. ¿Qué fue? ¿Qué fue vitelo? Tallos, como dicen por ahí. Actualiten, no todos saben. Estas son palabras para las preguntas realmente complejas. Esto es la mera. Esto es María José y todos sus burros. Es la reserva del alimento del Más o menos. Ok. Es esa que dijo que hizo una comparación con el... Y si alguien que tenga datos hace 2 puntos, mite lo que eres. A ver qué sale. Ya que estamos en esta emergencia. Vean, con sus hermanos y hermanas mayores que el día lunes nos toca asistir a la despedida de ellos. Así como ustedes en su momento se despedirían aquí, el recito natural. Tienen una ventaja que nuestras generaciones no tuvimos. Cuando ya éramos un poquito más grandes, y cuando eres más grande se pone peor. Estás en las rotaciones, ya a ese tratante o a esa tratante se le ocurre preguntarte algo. Lo que sale es el dato, porque ese dato es del paciente que asoma, pues, o sea, no es que está guión. Va a llegar uno de diabetes, después viene de la presión, y después viene del embarazo. No está guión. En el hospital deja lo que sea. Y le ocurre preguntarte lo que sea. Y tienes que sobrevivir. ¿Qué tiene usted a diferencia de nosotros? Un dispositivo de 10 por 6, donde pueden tratar de salir al apuro. Nosotros no.
con esta presión sobrevivíamos. A ver, ahora sí, háganle. ¿Qué dice? La reserva de nutrientes dentro del citoplasma del óvulo, clave para alimentar al embrión. Ok, ahí está medio genérico. ¿Será que esto de aquí? Y ahí viene la situación. Ok, no en el embrioncito que vimos antes, en el de primera semana, pero en este. Un saco, tiene esta forma. ¿Por qué creen que le habrá puesto saco vitalino? ¿Por qué pensaron? Que está la misma función que Que posiblemente cumplió una función similar y se llenaba de algún tipo de nutriente por ahí una vez que ya invadió los tejidos de la mamá, porque recuerden que esto está pasando con este individuo ingresando en el endometrio. Saco vitalino. Tiempo después se descubren cosas y, por ejemplo, en Moore, capítulo que leeremos en cardio, o digamos, traemos de ese libro para el capítulo de cardio, usted no encuentra ahí el término saco vitalino. Ahí es donde necesito alguna de las tres, porque eso sí es más complicado. Señorita Karen, ¿qué nombre utiliza Moore para referirse al saco vitalino? Las preguntas difíciles, ahí lo mismo utilizamos como no, es que, ¿no es cierto? Obvio, ¿qué? Confirma lo que ellos dicen. ¿Qué dijeron? Dice vesícula umbilical. ¿Confirma? No me acuerdo, dicen sí, es. ¿Qué es eso? El saco vitelino, otros autores le llaman vesícula umbilical. Porque lo que se acepta en humanos es que nosotros, a diferencia de las aves, no tendríamos ese vitelo. Por una simple razón. Nosotros nos estamos gestando intraútero. Las otras especies es externo. El huevito está afuera. La gallinita se para encima del huevo y se acuesta ahí. No, de nada, ¿no? ¿Qué habilidad? Ok. Así que, ese saco vitelino que se le puso aparentemente este nombre, por lo que acabamos de conversar, tiempo después llegan a la conclusión de que no tienen ese rol y más bien le cambian de nombre otros autores a vesícula umbilical porque le adelantan. Un poquito le dicen segunda semana, la mayoría está en placenta. De esto, aunque no lo crean, nacerá el sistema digestivo. Y peor, de eso, aunque no lo crean, el sistema respiratorio. El saco vitelino en su gran mayoría. Ya lo veremos del segundo. Ese es un tema del segundo. Le hago un adelanto, un spoiler del segundo. En placenta le describo un poquito. Entonces, si ya se descubre que esto tiene que ver con el sistema digestivo y con el sistema respiratorio, vitelo no pega. O sea, vitelo no pega. Pues no. Saco vitelino primario, ok. Hay autores que mantienen el nombre clásico. El nombre más moderno que otros utilizan, vesícula umbilical. Y obviamente vesícula umbilical primaria, porque ya veremos que hay una secundaria por ahí. Ok. Sigue transformándose esto. Tengo esas dos cosas. Y algo asomó. Tengan piedad de un hombre monocromático. Rojo más oscuro. Rojo, ¿no es cierto? Rojo, uno es el rojo. Ladrillo. Vino. ¿Rojo? Sí. Ya. Ahí déjenme. Ok. Se ve ese embrioncito, ese disco embrionario bilaminar con sus dos sacos, el amniótico y el vitelino, vesícula umbilical. Se ve por fuera el sincitio y el cito, y de repente, ojo, lo van a leer en el libro, células del hipoblasto, sí, del hipoblasto, se desprenden más hacia afuera de ese saco, le rodean completamente y se transforman. Ya no en la membrana del saco vitelino, sino en ese tejido rojito que usted está viendo. Y que si se van para abajo, le encerré por ahí, en un recuadro rojo, y encuentran el nombre. Ya. Y si le dice extraembrionario, ¿qué idea le da? Afuera del embrión. Y tiene sentido.
El futuro embrión, recuerden que es este disco. Él es el futuro embrión, de aquí vamos a salir. Esto está por fuera. Y obvio, si hay un extraembrionario, ha de haber después un intraembrionario. Ha de haber, debe existir. Entonces, ojo, de ese hipoblasto salen más células, sobrepasan las paredes de los dos sacos, quedan entre el embrión y sus sacos, el trofoblasta como tal, sí, sin sitio, forman todo ese tejido rojo que se conoce como mesodermo extraembrionario. Ahora, ya en esta época, algunos empiezan a cambiarle de nombres a ciertos tejidos. A este de aquí, ya le empiezan a dar un nombre más conocido para quienes estudiamos esto. Cuando escucha usted endodermo, ya le están dando un nombre de una de esas capas o tejidos que realmente forman nuestras estructuras corporales. Entonces, a eso que ya está rodeando el saco vitalino, muchos ya le llaman, como lee ahí, endodermo primitivo o extraembrionario. Ya veremos qué pasa con eso después. Ok. Y se sigue transformando. Aguante, que esto se pone peor todavía. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ven? ¿Qué cambió? Lo que encuentran muchos. Veo huecos, pero ¿en dónde? En el mesodermo extraembrionario. Empieza por apoptosis, ya se puede imaginar, porque a perderse células aquí. Y vean el nombre tan curioso que le dan a estos espacios. ¿Se acuerdan que ya le dije que cuando escuchan cele, celómico, etcétera, habla de espacios o cavidad? Ok. Aparecen estos espacios y después se hacen uno solo. ¿Qué es lo que usted ve acá? Un único espacio. Grande, para el tamaño de esta estructura, grande, que le rodea completamente a este embrión en desarrollo, al disco bilaminar y sus sacos. No se pierde una parte de tejido aquí, y esto es importantísimo por algo que ya van a ver. No se pierde ese tejido. ¿Qué cambio adicional vemos aquí? Hay un video que veremos después, y vamos a ver cómo el saco vitalino de lo que era grande, más grande, aquí como que se reduce un poco. Al reducirse de tamaño e incluso perder un pedazo de él, el saco vitalino me refiero, pasa a denominarse saco vitalino secundario. Y aquí un detallito por allí. A lo largo del libro, los siguientes capítulos ya se pueden imaginar, en digestivo, en respiratorio y en otras estructuras, aparecerán los términos saco vitalino, saco vitalino, saco vitalino. Cuando lean eso, en el futuro, están hablando de este, del saco vitalino secundario, pero que le llaman ya a secas saco vitalino. Sí, es el definitivo. Se pierde un pedazo, creo que está exagerado el esquema, no es tan grande lo que se pierde, es más pequeño. Ya veremos después qué pasa con esto. Y aquí el detallito en particular. 3 tejidos se van a combinar. 3 tejidos. El más externo no está puesto aquí. Déjenme ponerle con el azul. El sin sitio. El más externo. No tenemos como tendría esa forma de multinuclear y demás, pero es el más externo. 1. Debajo de él, este que ya tiene forma más celular. El sitio. 2. Están pegaditos en la parte más externa. ¿Con quién se combina? Con este de aquí. ¿Quién es ese tejido en 3? Es un mesodermo. Sí. Un mesodermo extraembrionario. Sí, ese era el nombre que tenía en un inicio. Pero al crearse esa cavidad, el mesodermo extraembrionario se parte en 2. Otra vez 2. ¿Qué apellido tiene ese mesodermo extraembrionario que está justo por debajo del sitio trofoblasto? Somático. Entonces, se termina en un... Ella, la jefa está ahí, la compañera está aquí, le ve dónde. Es este, si se da cuenta, aquí está el nombre. Y es justo este tejido. Todo este que le rodea. Es el somático. Producto de la cavidad. Eso le separó. Y quedan los 3 juntitos. Sin sitio afuera, cito por abajito y mesodermo somático extraembrionario más abajito. 1, 2 y 3 se fusionan. Se crean una sola o se convierten como en una sola capa.
funcionan casi como una sola capa. Mis comodines. Estos tres tejidos funcionando como una sola capa tienen un nombre, una palabra. Y empieza con C. Sincitio, masito, más mesodermo, somático, embrionario, los tres actúan como una sola capa. No es celoma, celoma recuerda que es cavidad, pero sí, como es celoma en eso estoy de acuerdo, pero no, por ahí dijeron, otra vez, corio. 1, 2 y 3. Es un tejido que usted va a encontrar corio. Y aquí yo me adelanto de una vez. En histología también estudian esta misma palabra, corio. No sé si ahorita, no creo. Ya. Ojo, no es lo mismo. Ese corio equivale a esa lámina propia en los epitelios. Ya. Pero la lámina propia de los epitelios es otra cosa. Eso es ya mucho después de todo esto. Si usted en embrio pone corio, vamos a entender esto. Sincitio, cito y el mesodermo somático embrionario. Y ya le voy a contar en qué se convierte este corio. Si usted dice corio en histología, está hablándome usted de esa capita debajo de los epitelios, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no son exactamente lo mismo. Para llegar a epitelios, esto tiene que evolucionar un montón. Que tenga un poco de cuidado con esa palabra corio. Corio. En histología no me ayuda a probarlo. Todo eso. Allá sí. Corio todavía no. Ya. La jefa en todo caso les manda por interno, porque seguramente ya lo van a topar cuando estudien epitelios con más detalle. Pero bueno. Si no es ahora, será más luego. A ver, dígame. ¿El nombre de mesodermo somático extraembrionario recibe la división del mesodermo extraembrionario Sí. o las tres capas? Sol es del mesodermo que se dividió por la cavidad. Bueno, lo de la compañera. Cuando se creó la cavidad, que no le doy un nombre por ahí. Cuando se creó la cavidad, ese mesodermo que estaba acá se separó con la cavidad. Y sí, parte de ese mesodermo separado por la cavidad es ese somático extraembrionario. Hay otro mesodermo, aún no le indico dónde está, pero hay otro mesodermo por ahí. Okay. 1, 2, 3, corio. Las vellosidades que le conté hace un ratito, el nombre completo es vellosidades coriónicas. Ahora ya le puedo dar el nombre completo. Y ya puede imaginarse usted de dónde salen. Del corio. Y ahora ya se puede a lo mejor usted imaginar de dónde sale ese mesénquima que asomó después en estas vellosidades. Porque recuerden que la vellosidad era sincitio, cito. Hasta ahí no hay problema. Después era sincitio, cito, mesénquima. ¿De dónde sale ese mesénquima? Del tejido del mesodermo somático extraembrionario. De ahí sale ese mesénquima. ¿Ok? Entonces, ojo. Sitio, sincitio y ese mesodermo funcionan como una única capa. Una membrana que se conoce como corio. Ese corio ayuda a formar las vellosidades coriónicas, que es su nombre completo. Cuando vimos esto de vellosidades coriónicas, se mencionó que tienen un núcleo mesenquimático, de donde salen las células del núcleo mesenquimático, ese mesodermo somático extraembrionario. Ese es el que formará su núcleo mesenquimático. Cuando estemos viendo placenta, veremos algo. Las membranas que envuelven a un ser humano, a un feto. Ok. Una es el amnios, delgadita, transparente, pegada al guau. Pero hay otra membrana, la veremos, está por encima, es súper fuerte, nos protege mucho, es el corio. Esa membrana que aparece ahorita, en un momento dado también nos va a rodear y se va a unir con el amnios, ya veremos cómo. Estoy dando solo ratitos por ahí medio, adelantando un poco a los siguientes capítulos. Ok, si esto es el corio y debajo del corio hay una cavidad, adivinen qué nombre le ponen a esa cavidad. Cavidad coriónica. Aquí también la encuentran con otro nombre,
Celómetro embrionario. Pues cuando ustedes les digan o lean, le dicen cavidad coriónica en esta etapa, ya saben más o menos de qué le están hablando. Es lo mismo que celómetro embrionario, porque este embrionario está fuera del embrión. Hasta ahí. ¿Algo que me quiera preguntar? Dígame. No sé ya cómo le hago. ¿Puede repetir, por favor, la de las velocidades y los núcleos? Espérame, regreso solo un ratito. Ah, no está aquí. Cuando empezamos, no le borro todo eso porque necesito con el dibujo que estaba antes. La vellosidad al inicio era así, la vellosidad primaria, sin sitio, cito. ¿De acuerdo? El otro gráfico que está en lo de placenta, en la página 100, ni sé cuánto. Aquí adentro aparecía un núcleo, rosadito, decía mesénquima. ¿Ok? Ese mesénquima son células de mesodermo somático extraembrionario que se modificaron. ¿Ok? Y ahí aparece ese núcleo mesenquimático. ¿Por qué es de ahí? Porque ese mesodermo somático extraembrionario es el que forma parte de ese código. La velocidad 2, Primero se forma por eso de ahí. Células de esto se meten en el interior de cada vellosidad. Aún no hemos puesto fechas. Le he ido contando un poco en secuencia, pero no hemos puesto fechas. Que al inicio, que al mitad y que al final. Eso no hemos hecho todavía. ¿Ok? Regresándose un poco. Acuérdense de un detalle. Al inicio solo había sin sitio y cito. No hay mesodermo. Por eso las primeras vellosidades solo tienen sin sitio y cito, porque no hay el mesodermo extraembrionario. Después va apareciendo, que a lo mejor vieron por ahí arriba ciertos días. Después aparece el mesodermo extraembrionario y ahí sí ya puedo crear núcleo mesenquimático. ¿Ok? Acuérdense que al inicio no había. Díganme. Mesodermo somático extraembrionario. Exactamente, los tres. Por eso dije 1 más 2 más 3. Y puse el nombre sin sitio, 2, cito, 3, mesodermo somático extraembrionario. Ajá, ahí sí ya le puedo llamar corio. Ahí sí ya como corio completo. ¿Qué más? Él, ahorita. El día de la prueba de Milagros en mi nombre. ¿Acaso el mesodermo provenía del núcleo de las vellosidades? Forma, no proviene. Va a formar el núcleo de estas vellosidades. ¿Ok? Va a meterse para crear ese núcleo. ¿Qué Solo más? las segundas, las vellosidades secundarias van a llamarse vellosidades coriónicas, solo las A todas les llaman coriónicas, a todas. Aunque todavía no hubiese el mesodermo al inicio, a todas se les conoce como vellosidades coriónicas. Vean, ¿qué más? Porque hay más de una vellosidad coriónica, hay un montón. Que cuando en esta vellosidad aparece una parte central, núcleo, esos núcleos de mesénquima de cada vellosidad, esto de plural porque hay muchas, son de ese mesodermo somático extraembrionario. Esos gráficos no están aquí, recuerden que están en el de placenta. Tuve que ponerle a la presentación de placenta para que vean esos núcleos. Esas imágenes están en la página 153. ¿Qué más? Y del mesénquima se forman los vasos sanguíneos, correcto. Ven, ¿qué más? ¿Para qué servían las vellosidades? Dos funciones, las vellosidades desde la función son dos. Me agarran a los tejidos de mamá y me ayudan a intercambiar. Por eso, ancla o anclaje unas y otras son para intercambio. Dos, para función. Dele, ¿qué más? Estoy yendo fresco, tranquilo, no tengo problemas porque creo que el capítulo de segunda es complejo y el de tercera es peor. El de tercera es más complejo. Pero prefiero ir así. Dele, pregunten, no hay lío, me escucha algo. Dele, ¿qué más? ¿Qué delimita la velocidad? En la parte más externa el sin sitio, como dice la compañera. ¿Cuántas velocidades? ¿Cómo se llaman las velocidades? El número exacto no hay. Pero ya que usted quiere verlo, eso sí puedo hacer. En el capítulo de placenta mismo, hay este dibujito.
nombre es Abati. No quiero borrar eso porque me sirve para lo que tengo que terminar de explicar ese dibujo. Si ustedes se fijan, parece como una flequita. Que lo repito por sí. Parece como una motita de polvo bien grande, ¿no? Es lo que sugiere que hay un montón como de felpitas, de hilitos alrededor. Cada uno de esos hilitos son vellosidades. Así se vería, ¿ok? Y teníamos un embrión así que nos donó la madre, pero después de pandemia, cuando se hizo la remodelación, se perdió. Estoy que me muero, no encuentro. Porque sí me encantaba que lo vean, porque conseguir esto no es ir a la tienda y comprar. Consiguieron en una cirugía en un embarazo ectópico y nos donaron. Y era lindísimo ver esto en vivo y en directo. Y lo que usted ve en estas épocas, externamente, sería eso. Todo el embrioncito con ese montón como de pelitos, rodeándole de manera íntegra. ¿Cuáles son? Porque son esos pelitos, son las vellosidades. Así se les ve. Todito, nos está rodeando por completo. No siempre será así. Al inicio es así. ¿Ok? En placenta le contaré más detalles. Así se ve una vellosidad real. Con el acúmulo de vellosidades reales alrededor nuestro. ¿Cuántas? Miles. Un montón. No sabría decirle cuántas exactamente. No hay un estudio que haya leído donde haya encontrado promedio de esto. Porque no se puede conseguir así nomás. Dígame. La velocidad primaria es la que va a formar la placenta, todo el conjunto de sitios donde No se adelantan todavía en qué va a formar placenta. Quedémonos con 2 o 3 detalles. Las vellosidades son parte de la placenta, hasta ahí por ahora. Ya. ¿Cómo termina saliendo la placenta, que usted también me dijo el otro día? Ya llegará el momento para saber cómo mismo. Quedemos en que las vellosidades son parte de esa placenta, hasta ahí por ahora. ¿Qué más? Así se ven todas esas vellosidades y los esquemas que están teniendo en el libro. Eso es como se ve, así tal cual. ¿Qué más? ¿Desde qué día nacerían estas vellosidades? 10, 11 más o menos. Más o menos. ¿Qué más? Dígame. O sea, ¿qué hace que el exodemo se diferencie y tiene que ver esto con los Se me prendió la luz, espacios, profe. ¿Esa diferencia ahí? con los espacios celónicos? ¿No ocurre la misma vez? Como alguna vez les comenté, no sabemos todo al respecto. Debe ser parte de este programa de embriogénesis temprana y que algunas vías de señal conocemos. Pero exactamente cuáles son las vías de señal que hacen. Regresándome a esto de acá. Que unas células vayan y formen la membrana del saco viterino y que esas mismas células, en lugar de seguir aumentando el tamaño de la membrana del saco viterino, se vayan más allá y me creen el mesodermo, no tenemos todavía esa respuesta. Y ya, y esto que se dividía en dos, Ya. el somático y el otro es el Ya, cuadro. ok. Cerrando esta parte y para acabar la clase de hoy día, sí, hay un somático que es parte del corio y hay un esplácnico o visceral. ¿Dónde está ese? Déjenme cambiar de color. Rodeando al saco vitelino. Ya, aquí está. Cuando escuche usted el término esplácnico, es lo mismo que decir visceral. Y si le dicen visceral, el término automático es víscera. Y cuando uno piensa en vísceras, ¿en qué piensa? Órganos, ¿no es cierto? Como en los pollitos y demás. En nuestro caso, hígado, tripas, vaso y todo lo demás. ¿Ok? Aquí, ojo con lo que le voy a contar, porque cuando lee el libro le va a dar un poco de dolor de cabeza por lo siguiente. Porque cuando leen el libro, en la página que estamos en mesodermo, no me acuerdo cuál es, en el 89 dice el compañero, le dicen, el mesodermo esplácnico embrionario está rodeando saco vitelino, no tengo problema con eso, porque ya le dije que el saco vitelino forma los intestinos y estos son vísceras, entonces tiene sentido. Y que rodea también, en el texto, compañero, no lo pierdan, y que rodea también el saco amniótico. Ahí hay conflicto, porque el saco amniótico no tiene nada que ver con vísceras. Le acabo de decir que el amnios es una membrana que nos recubre, la clásica que uno ve en fotos, que se le ve transparente al guagua por debajo de esa membrana. Entonces, si usted lee Moore, Lagman, Garza, cualquier otro libro, menos Arteaga, le dice que el que rodea al amnios, al saco amniótico, también sería somático.
tiene más sentido. Y tiene más sentido por esto último que le voy a decir. Si se formara totalmente una cavidad, este embrión se muere. Si todo esto fuera cavidad y no hay este pedacito de aquí, este embrión se muere. Por una simple razón. Este pedacito de mesodermo extraembrionario somático tiene un rol importantísimo. Nombre, tallo de conexión. Otro nombre, pedículo de fijación. Nombre definitivo, cordón umbilical. Aunque no lo crea esta cosa de aquí, ese pedazo de tejido se va a convertir en el primer juguete de todo ser humano. El cordón umbilical es nuestro primer juguete. Y hay gente que juega juegos extremos. A ver si esto se pierde en el cuello, ¿cómo se verá? Ese tallo de conexión o pedículo de fijación tiene el destino de ser el futuro cordón umbilical. Entonces, si eso se rompe, por el cordón pasan vasos sanguíneos, por ahí entran los nutrientes y se van los desechos. Si no tiene un bebé cordón umbilical que le conecte con su mami, adiós, buen viaje, no existe, no crece. Así que este pedazo de tejido tiene que quedarse sí o sí. La cavidad, perfecto, pero este tiene que quedarse sí o sí. Ya iremos viendo en el capítulo de placenta que se forma así, pero obviamente esa no es la forma de un cordón, ni la posición de un cordón umbilical. Así que hay muchos cambios que tienen que darse. ¿Ok? Como se han dado cuenta, hay un montón de cosas que han pasado en la segunda semana. Un montón. Faltan uno o dos detallitos por allí que ya lo vamos a revisar. Y por último, iremos poniendo esto en fechas para terminar de responder la pregunta que sigue ahí. ¿Sirve o no sirve esa prueba? ¿Le creo o no le creo? ¿Me asusta o no me asusta? Todavía falta. Diga parte primero. Sí, es lo que más se acepta. Esto y esto es somático. O sea, como te dijo, sí, eso tiene más sentido, porque de aquí sale el víscero, sale el tubo digestivo. O sea, que los anexos embrionarios solo ¿Se explique? es que no he revisado los anexos embrionarios no solo provienen de esa maternal. Muchos salen de acá. La compañera se me está adelantando un chance, no está mal, creo que está leyendo por ahí lo de placenta, porque no me acuerdo que estén así en segunda semana, pero no hay lío. Ya en placenta hablaremos con más detalle de unos anexos embrionarios, sí. Y una parte sale del cigoto huevo, y hay alguna cosita por ahí que contribuye a tejidos maternos, ya veremos cuál. Eso con más detalle en placenta. Pero si esto de los días todavía no. ¿Días de señal ahorita? No, días. No, para ahorita no hemos puesto nada de fecha. Hemos prácticamente solo hablado de eventos, una secuencia de eventos que va ocurriendo, pero no hemos puesto esto más o menos de aquí, esto más o menos de aquí. Eso lo hemos hecho. Claro, Que le he ido contando, pero no hemos puesto día 10, día 11, día 8, eso no hemos puesto. El orden es que se le ha ido contando en ese orden. Perfecto.